Corintios, capítulo 15, versículo 13 al 18. El apóstol Pablo escribió a los Corintios: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Versículo 15. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Jesús de la tumba, a no ser, por cierto, que si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Desde que los discípulos comenzaron a proclamar la predicación de que Jesús había resucitado, los escépticos siempre han estado buscando formas de desacreditar la resurrección. Cada día surgen más teorías y argumentos en contra de la resurrección. De hecho, en estos días usted entra a algunos de estos canales de documentales y puede ver cómo su fe en muchas ocasiones puede ser sacudida por la aparente evidencia que hay en contra de la resurrección. Así que la resurrección saca la pregunta del cristianismo es válido de la filosofía y la introduce en la historia, y nos surge la pregunta: ¿tiene el cristianismo una sólida base histórica? ¿Puede ser comprobado históricamente que la resurrección es un hecho? Esto es importante porque si la resurrección no es un hecho histórico, entonces pecados de nuestra fe van a nuestra fe en Dios. Cristo no resucitó y nuestros pecados no han sido perdonados. Yo espero que a través de este mensaje, aquellos que han tenido dudas acerca de su fe en Jesucristo, pues pueda ser fortalecida. Aquellos que quieran defender su fe, pues a través de esta enseñanza sea motivado a estudiar, a defender su fe. Y aquellos que no tienen fe en Jesucristo, entonces tomen hoy una decisión con respecto a quién es verdaderamente Jesucristo. Lo cierto es que nosotros debemos levantarnos en medio de esta época de escepticismo y proclamar que Jesucristo ha resucitado. Continuamente se levantan ataques. En la semana del 2007, en la semana de Semana Santa, la Discovery Channel sacó un documental con el patrocinio de James Cameron, aquel que hizo Avatar, titulado La tumba perdida de Jesús. Un documental que emitía que la tumba de Jesús fue encontrada en los años 80 y en ella se registraba a Jesús, hijo de José, hijo de María, se registraba a María Magdalena, incluso se registraba a Judá, hijo de Jesús. Esto hizo que muchos comenzaran a dudar acerca de la resurrección de Cristo. No sé si usted escuchó esa noticia. Después estuvo acompañado por un libro que fue bestseller y aumentó el escepticismo con respecto a la resurrección de Jesús. Pero no solamente los ataques a la resurrección vienen de allí, sino también desde los musulmanes. Los musulmanes han entendido que si logran refutar la cristiandad, logran refutar a Jesucristo y por ende el cristianismo no tendría validez. Pero los ataques también vienen desde el hinduismo. Un reconocido líder hinduista afirmó en el 2007 que Jesús no murió en la cruz, solo fue herido y después de recuperarse regresó a la India. Los ateos también no han dejado de atacar la resurrección y ellos tienen argumentos y libros. Por ejemplo, en el 2005 fue publicado un libro de más de 500 páginas donde comprobaban la veracidad histórica de que Jesús no había resucitado. Así que es importante que nosotros los cristianos estemos al margen de estas discusiones y podamos debatirlas y podamos predicar. ¿Por qué? Tan solo esta semana en Inglaterra, más del 50% de los cristianos dicen que Jesús no murió por sus pecados. Y muchos cristianos dicen que Jesús no resucitó. Así que estamos viviendo tiempos donde estamos yendo hacia un poscristianismo y donde cada vez más el cristianismo será refutado. La pregunta es, ¿estoy yo preparado para defender mi fe?
¿Estoy preparado para mantenerme firme ante todos esos ataques del enemigo? La resurrección de Jesucristo o es uno de los peores engaños de la historia o es el hecho más importante que ha ocurrido en la humanidad. Lo cierto es que la resurrección no puede ser pasada por alto. Como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que no hay nada más importante para determinar que Jesús es Dios que proclamar su resurrección. O Cristo es un farsante en la cruz o es quien dijo que era Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Así que es importante determinar los hechos si realmente Cristo resucitó. Esto no es simplemente un mensaje como tradicionalmente lo predicamos. Es más bien un mensaje que se conoce como un mensaje apologético en defensa de nuestra fe. Y como dijo el teólogo Gerald O'Collins, estaré haciendo muchas referencias, él dijo, en un sentido profundo, el cristianismo sin la resurrección no es simplemente el cristianismo sin el último capítulo, ni siquiera es cristianismo. Así que la base de nuestra fe como cristiano es Cristo resucitó de los muertos. Y si bien no es fácil creer esto, no creerlo es mucho más difícil y requiere de mucho más fe. Así que les animo, hermanos, a que a través de esta enseñanza usted pueda motivarse a estudiar un poco más acerca de los hechos de la resurrección de Cristo y defender su fe delante de otras personas. Así que muchas personas lo primero que dicen es que Jesús no murió. Aquí no voy a entrar en mucho detalle, pero lo cierto es que tanto la evidencia interna como externa testifican que Jesús resucitó. La evidencia externa son todos esos autores no cristianos que certificaron que Jesús había muerto. Se dice que hay más de 39 fuentes antiguas que hablan de Jesús. ¿Sabía usted que de Carlos Magno solo existen 2 y de uno de los Césares existe una sola? Así que Jesús es uno de los personajes más antiguos e históricos con más información y evidencia histórica. Por tanto, podemos estar seguros que Jesús sí es real. Y por lo menos existen 11 fuentes de esas 39 fuentes que prueban que Jesús sí resucitó. Tácito, un historiador romano, Josefo, un historiador judío, Luciano de Samosata, Mara bar Serapión, el Talmud judío y muchas otras fuentes afirman que Jesús murió. De hecho, podemos tener evidencia interna, evidencia de la Biblia que corrobora que Jesús sí murió. En pantalla estaremos presentando algunos de esos detalles brevemente. El primer detalle es que Jesús fue crucificado públicamente de acuerdo a la práctica romana. Era común que todas las personas que fueran condenadas a la crucifixión fueran publicadas, la crucifixión públicamente. No se hacía dentro de unas 4 paredes, se hacía públicamente para mostrar cuál era la severidad del castigo por no obedecer la ley romana. Hay un segundo detalle, es que los soldados siempre se mantuvieron en la cruz. Mateo registra que ellos se sentaron y custodiaban la cruz. ¿Por qué? Porque así evitaban que las familias y los amigos del condenado tomaran el cuerpo y se lo llevaran. Ellos debían dar evidencia que la persona crucificada debía morir. Tenemos un tercer detalle y es que muchos amigos de Jesús y familiares, incluso líderes religiosos enemigos, vieron a Jesús morir. Otro detalle y es que la crucifixión ocurrió un día viernes. La crucifixión sucedió un viernes. ¿Por qué esto es importante? Porque el día de reposo comenzaba a las 6 de la tarde. Así que los muertos debían ser bajados de la cruz para que ellos no profanaran el día de reposo. ¿Qué hacían los los soldados romanos? Iban, golpeaban las rodillas de los que estaban crucificados para que no pudieran seguir apoyándose y así morir asfixiados. Tenemos un quinto detalle que prueba que Jesús sí murió. Los soldados estaban acostumbrados a determinar si un hombre había muerto o no. Y cuando ellos llegaron donde Jesús, reconocieron que Jesús verdaderamente había muerto. Hay un sexto detalle que era muy raro, pero no
tan común era que una persona muriera rápidamente. De allí que Pilato se sorprendió que Jesús murió rápidamente. Había otro detalle. Pilato mandó a corroborar con un centurión si Cristo había muerto. El centurión se lo confirmó y le dijo: sí, señor, él murió. Y tenemos por último un detalle. Juan, el evangelista, citó detalles de la muerte de Jesús que ninguno de los otros evangelistas citaron. Eso significa que Juan fue un testigo ocular de la muerte de Jesús. Así que negar que Jesús murió en realidad es una necedad y es pasar por alto la evidencia. Además, recordemos que ellos eran flagelados y que esa flagelación tenían huesos y tenían garras que desgarraban los músculos. De hecho, Eusebio, un historiador de la época, describió que las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertas y expuestas. Más o menos lo que sucedió en la película La Pasión de Cristo. Así que podemos corroborar que Jesús sí murió en la cruz. ¿Por qué esto es importante? Porque si no hay muerte, entonces no hay resurrección. Entonces, la Biblia nos está enseñando, tanto interna como externamente, los otros argumentos comprueban que Jesús sí murió. Pero las personas, cuando no quieren creer, entonces buscan razones para poder rebatir la resurrección. Entonces, han surgido una serie de teorías que comprueban por qué el sepulcro estaba vacío. Y se las haré saber. La primera teoría que surge que Jesús no resucitó es la teoría de la tumba equivocada. Esta teoría fue propuesta hace más de un siglo y dice que las mujeres informaron la desaparición del cuerpo porque llegaron a una tumba que estaba equivocada. Es decir, al no ver el cuerpo que estaba allí, ellas se equivocaron y dijeron que Jesús resucitó. Lo curioso es que después llegó Pedro y Juan, entonces ellos llegaron a la misma tumba equivocada. Eso suena ilógico. La Biblia también demuestra que las autoridades judías establecieron una guardia para que se colocara frente a la tumba y así los discípulos no robaran el cuerpo. Es decir, que si ellas se equivocaron, los discípulos se equivocaron, entonces la guardia también se equivocó y estuvo todo el tiempo custodiando una guardia donde no estaba Jesús. Lo cierto es que ellos mismos fueron los que pusieron a Jesús en la tumba, movieron la piedra y colocaron un sello. Es decir, que los guardas sí estaban vigilando la tumba correcta. Y si ellas visitaron la tumba equivocada, entonces, ¿por qué los judíos no presentaron después el cuerpo de Jesús? ¿Por qué dejaron que Cristo fuera proclamado que había resucitado y simplemente no sacaron el cuerpo de Jesús y dijeron: aquí no está, mírenlo, aquí está, muerto? Así que esa teoría es ilógica. La otra teoría es la teoría de la alucinación. Dicen que las personas, cuando tienen problemas acerca de la muerte de un ser querido, comienzan a tener sueños y alucinaciones. Lo cierto es que esta teoría va en contra de todos los principios psicológicos que rigen con frecuencia las alucinaciones. ¿Por qué motivo? Porque las alucinaciones entonces la tuvieron que haber experimentado más de 500 personas en diferentes momentos durante 40 días y en diferentes circunstancias. Entonces, es muy difícil que más de 500 personas en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, tuvieran diferentes alucinaciones. De hecho, la Biblia señala en 1 Corintios 15 que más de 500 personas en una sola ocasión, en un solo momento, vieron a Jesús. Imagínense si Jesús se apareciera en este momento y todos lo viéramos. ¿Qué diríamos todos? Lo vimos. Y el apóstol Pablo corrobora el hecho diciendo que muchos de los que vieron a Jesús todavía viven. Así que esa teoría de la alucinación es un poco creíble. Está la teoría del desmayo. Esta afirma que Jesús no murió en realidad, solo se desmayó por agotamiento y por pérdida de sangre.
todo el mundo pensaba, incluyendo los expertos soldados romanos, que Jesús estaba muerto, para luego sobrevivir y salir de la tumba. Bueno, esto tiene varias dificultades. Como un Jesús que pasó un trasnocho, fue golpeado, fue lacerado, fue colgado en una cruz por 6 horas, 3 días después en una tumba fría, saliera en 3 días de ayuno totalmente débil, removiera una piedra que pesaba más de 1,000 o 2,000 kilos, pasara por una guardia sin que se diera cuenta, se presentara a los discípulos todo débil, con una voz sin duda alguna débil, moribundo, que necesitaba vendajes, que necesitaba comida, presentarse como un Cristo victorioso. Eso era ridículo. ¿Cómo explicaría la teoría del desmayo que los discípulos al ver a Jesús tomaron confianza y se convirtieron en valientes predicadores si estaban viendo a alguien mal? ¿Cuántas veces una persona enferma le dice a usted: no, yo estoy bien, pero la estamos viendo debilucha, mal, con gripa y toda cansada? Entonces los discípulos no hubiesen creído que Jesús resucitó de los muertos si se presentó de esa manera. Existe otra teoría y es la teoría del cuerpo robado. Dicen que los discípulos robaron el cuerpo mientras dormían, los guardias. Bueno, esta teoría también tiene ciertos problemas. Recordemos que los discípulos estaban bajo depresión, bajo decepción y estaban todos escondidos, cobardes. ¿De dónde sacaron ellos ánimo y fuerza para enfrentarse a una guardia y robar el cuerpo? Ellos no tenían sin ninguna duda el ánimo para enfrentarse a una guardia y poder robarse el cuerpo. Además, hubieran tenido todo el tiempo para robar el cuerpo, quitar las vestiduras, dejarlo en la tumba y llevarse el cuerpo. No tiene lógica esta teoría. Existe otra teoría y es la teoría del cambio de la tumba. Dice que las autoridades romanas cambiaron el cuerpo de una tumba a otra. Bueno, esta explicación tampoco es razonable, porque si ellos tuvieran el cuerpo y sabían dónde habían puesto el cuerpo, cuando los discípulos comenzaron a predicar que Jesús resucitó, las mismas autoridades hubiesen sacado a Jesús, lo hubiesen paseado en una carroza por el centro de Jerusalén diciendo: aquí está su resucitado, un cuerpo totalmente muerto y magullado. Lo cierto es que ellos no sabían dónde estaba el cuerpo porque simplemente la tumba estaba vacía. Cristo había resucitado. Hoy en día existe otra teoría que se está haciendo mucho más común en las redes sociales y es la teoría del traslado del cuerpo. El cuerpo de Jesús permaneció en la tumba de José de Arimatea durante 2 o 3 días y al tercer día Jesús, el cadáver, fue cambiado de una tumba de un rico a una fosa común. Bueno, esto también tiene ciertos errores porque ellos afirman que los judíos tenían la costumbre de enterrar a sus muertos y cambiar de tumba. Solo que no lo hacían a los 2 o 3 días, lo hacían normalmente al año, esperando que la carne del cadáver se secara totalmente para retirar los huesos y meterlo en otra fosa, algo similar a lo que nosotros hacemos. Si eso hubiese sido cierto, entonces ¿dónde estaba la persona que hizo el traslado del cuerpo y no señaló: aquí está Jesús? Pudo haberlo hecho, pero se cayó. Así que todas estas teorías realmente lo que hacen es certificar que la tumba estuvo vacía, que los discípulos no robaron el cuerpo. Lo cierto es que Jesús resucitó. Lo cierto es que Dios existe y tuvo el poder para levantar a Jesús de entre los muertos y el poder proclamar su victoria sobre la cruz, sobre el pecado y sobre la muerte. Ese es el Cristo al que nosotros creemos. Así que, como dice el apóstol Pablo, no dejemos de movernos fácilmente. Si usted escucha alguna teoría, si usted escucha algún argumento, no se desespere, espere, investigue,
porque Dios tarde o temprano comprueba que su palabra es verdad. Aquellos que han intentado refutarla han quedado en ridículo. Los mismos escépticos han tenido que taparse la boca y decir: Cristo murió. Pero muchos se niegan ante el hecho, porque simplemente no quieren aceptar que si Cristo resucitó es porque Dios existe, y porque no quieren aceptar sus compromisos, sus pecados delante de Dios, y por eso prefieren rehusar que Dios no existe. Así que no tenga temor si existen muchas teorías. Está la teoría del imitador, donde dice de que Jesús simplemente fue un imitador de esas religiones paganas, porque ya que habían muchos dioses que resucitaron, Jesús también era un mito copiado que también resucitó. Lo cierto es que los historiadores no pueden ver congruencias, no pueden ver similitudes entre el cristianismo y otras religiones. Cristo es un caso único en la historia, no es un mito, hay evidencia histórica. Él resucitó de los muertos y tenemos evidencias que pueden registrar que Él se levantó de los muertos. Así que el tiempo no me lo permite y debo avanzar rápidamente. Veamos algunas evidencias de que Jesús resucitó. La primera evidencia que tenemos es que los enemigos de Jesús corroboran que Él se levantó, que Él no estaba en la tumba. Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15, registra que mientras las mujeres estaban en camino, algunos guardias entraron en la ciudad y le contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador Pilatos, nosotros los respaldaremos, así no nos meteremos en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les había ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Los mismos enemigos de Jesús, los mismos líderes judíos no cuestionaron el informe de los soldados. Ellos sabían que estaban en problemas. El cuerpo había desaparecido. ¿Y cuál fue la trama que organizaron? Les dijeron: ustedes se durmieron y nosotros los respaldaremos. Eso era algo muy difícil, porque un guardia romano, si se dormía, lo que le esperaba era la muerte. Es decir, que muy probablemente, como registró un seriado esta semana, todos esos soldados pudieron haber muerto cuando Pilato se enteró que el cuerpo desapareció, porque ellos no toleraban ningún ejemplo de indisciplina. Si ellos morían, si ellos se dormían, era fijo que ellos morían. Así que estas personas están reconociendo que el cuerpo había estado desaparecido. Pero si los guardias estuvieron durmiendo, entonces ¿cómo supieron ellos que los discípulos se robaron el cuerpo si estaban dormidos? Además, es muy difícil que se hayan robado el cuerpo y haber movido una roca de 2000 kilos sin haber hecho ruido. Así que todas estas falacias comprueban que la tumba estaba vacía. Además, debemos tener el factor Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que si los discípulos estaban predicando una mentira, se atrevieron a predicar una mentira en la ciudad donde Jesús murió, y estaban expuestos a que entonces el cuerpo se pudiera encontrar. ¿Ustedes no creen que los judíos hicieron todos los medios para encontrar el cuerpo? Si era de fabricarlo, lo hubieran fabricado. Ellos estuvieron ansiosos buscando el cuerpo, pero los apóstoles se atrevieron a predicar en la misma ciudad donde Jesús murió, a sabiendas que podían ser expuestos. Eso solamente explica que los discípulos realmente creían y sabían que Jesús se había levantado de los muertos. Así que la primera evidencia es que los enemigos testifican que la tumba estaba vacía.
Pero debemos reconocer que eso no significa que Jesús haya resucitado. Por eso hay una segunda evidencia, la evidencia de las vestiduras fúnebres. En Juan capítulo 19, versículos 39 y 40, registra lo siguiente. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado mezclado con mirra y aloe, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos. Envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. Más adelante, Juan registra el valor de este detalle. Mire Juan capítulo 20, versículo 3 al 9. Voy a leer desde el versículo 5. Los dos discípulos, Pedro y Juan, corren a la tumba. El primer discípulo, que es Juan, versículo 5, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado, colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero, Juan, a la tumba, entró, vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio Juan que hizo que él creyera? Bueno, recordemos que los lienzos eran unas telas que habían sido untadas con más o menos 35 kilos de mirra, de aloe, y estas se endurecían. Entonces envolvían el cuerpo, el lino y el sudario que cubría la cabeza se endurecía. El griego da a entender, y cuando lo leemos allí también podemos observar, que el lino y el sudario no fue tirado a un lado, sino que estaban donde el cuerpo estaba. ¿Me hago entender? Es decir, que donde estaba la cabeza, el sudario seguía envuelto. Y donde estaba el cuerpo, el lienzo seguía envuelto. Lo cual indica que cuando Juan vio las tiras, él pudo darse cuenta que el cuerpo desapareció y las ropas quedaron sobre la tumba. Así como cuando hemos visto en las películas del arrebatamiento que está el cuerpo y la ropa queda allí tendida, así estaba en la posición del lino y del sudario. Por eso cuando Juan ve eso, él cree, porque no había forma de sacar el cuerpo sin que estos linos se quebraran y se rompieran. El cuerpo literalmente desapareció y las telas fúnebres quedaron allí. Así que era imposible que el cuerpo fuera removido y que dejaran los linos allí. Es más, es ridículo pensar que se robaron el cuerpo y sacaron el cuerpo cuidadosamente y dejaría tiempo, ¿no? Y todo allí muy bien organizado. En realidad ningún ladrón tendría tiempo para hacer eso. Sin embargo, los linos y el sudario comprueba que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Sin embargo, ellos estaban intactos. Solamente el poder de Dios podía hacer que eso sucediera. Hay un tercer testimonio y son los testigos oculares. La Biblia nos enseña que hubo muchos testigos que vieron a Jesús después de haber resucitado de los muertos. Recordemos que todas estas personas vieron a Jesús siendo crucificado, golpeado, magullada la espalda. No sabemos hasta qué punto habrá quedado su cuerpo. Sin embargo, ellos lo ven día después completamente fuerte, rebosante, caminando. De hecho, caminó más de 11 kilómetros. Hubo testigos oculares que vieron a Jesús resucitado. Pero lo más curioso es que las primeras que vieron al Cristo resucitado fueron las mujeres. Y no como dice un chiste por ahí, porque ellas son mejores comunicadoras que nosotros. No era porque ellas esparcieran el chisme. Era porque simplemente las mujeres en el mundo judío no tenían validez para testificar. Las mujeres en ese tiempo no eran de buena estima y su testimonio no era de mucho valor. Es decir, el Talmud judío cita que cualquier evidencia que presentara una mujer no era válida. Es decir, que una mujer dijera
que Jesús resucitó no tenía ninguna validez para los hombres. ¿Por qué? Porque lo estaban diciendo las mujeres. Es muy machista. Y esto es lo que se conoce como el criterio bochornoso. Los evangelistas Mateo, Marcos, Juan, Lucas escribieron que las mujeres fueron las primeras, a sabiendas de que su relato podía ser rechazado porque ellos estaban diciendo que las mujeres vieron el cuerpo primero. Porque si en esa época alguien quería inventarse una historia, decía que quien lo vio fueron los hombres, no las mujeres. Y sin embargo, ellos escriben que fueron las mujeres, dando testimonio del relato fiel, que las cosas sucedieron como ellos la estaban registrando. Fueron las mujeres las primeras en ver a Jesús. Por eso se conoce como el detalle vergonzoso. Ellos escribieron a sabienda que serían criticados por haber registrado a las mujeres. Pero las mujeres no solamente fueron los únicos testigos oculares de la resurrección de Jesús. Pedro, Juan continuamente en su predicación relatan y diciendo, nosotros somos testigos de estas cosas. En Hechos 2:32, en Hechos 3:15, en Hechos 5:30, en Juan 19:35, en Juan 21:24, ellos testifican que ellos vieron al Señor Jesús resucitado. De hecho, el historiador y médico Lucas, para escribir su evangelio, dice Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, que él indagó y le preguntó a personas que lo habían visto desde el principio con sus ojos la resurrección de Jesús. Es decir, hubo muchos testigos oculares que refieren que Jesús se levantó de los muertos. Y en cualquier juicio moderno, tener un testigo es de mucho valor. Tener dos testigos es un caso ganado. Pero lo cierto es que estaba Juan, Pedro y muchas mujeres. Es decir, es un caso que en juicios modernos sería sin duda alguna corroborado que Cristo se levantó de los muertos. ¿Cuántos lo creen? En cuarto lugar, tenemos las apariciones de Jesús prueban su resurrección. Ya hemos establecido que Cristo murió, pero también comprueban más de 12 veces en los evangelios que Jesús se apareció en 12 ocasiones diferentes. Y cada vez que se aparecía, lo hacía en un momento adecuado, en cierta manera, de una forma visible. En ocasiones se apareció caminando, se apareció comiendo, apareció hablando con otras personas. Quizás algunos de nosotros, quizás tuvimos alguna experiencia fantasmagórica y quizás tuvimos una apariencia. Y muchas veces nosotros reconocemos que esas ilusiones duran breves segundos. Pero lo cierto es que las apariciones de Jesús no duraron breves segundos, sino que las apariciones de Jesús realmente duraron mucho tiempo. Como indiqué, más de 500 personas dan testimonio de que Jesús se les apareció. Veamos algunos de estos casos. A las mujeres, cuando regresaban del sepulcro, después de haber visto el ángel, ellas informaron que Cristo resucitó. Allí fue visto, fue escuchado y fue palpado. Una de ellas lo abrazó. A María Magdalena en el sepulcro por segunda vez vio a Jesús, lo escuchó y también lo palpó. En una tercera ocasión, en la tarde de ese día, se le apareció a Pedro. Ahí fue visto y escuchado. Más tarde, a Cleofas y otros discípulos, camino a Emaús, Jesús caminó con ellos 11 kilómetros. Ahí fue visto, fue escuchado, pero también comieron con Jesús. Pareciera que cada vez que Jesús aparecía comiendo. Y eso puede parecer chistoso, pero lo que está comprobando es que Él estaba físicamente presente. Tenemos una quinta razón, una quinta aparición. A los 10 discípulos estando Tomás ausente. Ahí fue visto, escuchado, palpado, mostró sus heridas y volvió a comer con ellos. Y una semana después se apareció a los 11, incluyendo a Tomás, que allí lo vio, lo escuchó y al parecer también palpó las heridas de Jesús. También se le apareció a los discípulos cuando pescaban en el mar de Galilea.
Allí fue visto, fue escuchado y comieron con él. A los apóstoles en una montaña específica en Galilea. Ahí fue visto y fue escuchado. A los apóstoles en el monte de Olivo, cuando ascendió, ahí fue visto, escuchado. A más de 500 testigos a la vez, como he mencionado anteriormente, a Santiago, su hermano, y por último a Pablo. Más de 12 apariciones registran que Jesús se manifestó en diferentes circunstancias, tiempos, a diferentes individuos, en grupos, caminando, comprueba que la resurrección de Jesús no fue espiritual, como suelen decir los testigos de Jehová, sino que fue una resurrección física. Cristo se levantó de entre los muertos y su cuerpo es totalmente corporal, físico y palpable. Él se levantó de la tumba. Como dije, el apóstol Pablo en el año 56 después de Cristo escribió la primera carta a los Corintios y él dijo que más de 500 personas lo vieron y algunos todavía viven. Es decir, que ellos podían ir a esos testigos oculares y certificar lo que vieron. Dentro de 5 años, varios de ustedes podrán decir que yo prediqué el domingo de resurrección acerca de la evidencia de la resurrección y el testimonio de algunos va a corroborarse porque van a dar por hecho de que yo estuve en este lugar predicando. Así que cuando ellos testificaban, era un testimonio que podía ser corroborado una y otra vez por los múltiples testigos. Mi hermano, no deje que su fe sea movida. Cristo resucitó de los muertos. La creencia de los discípulos que Jesús se levantó. Pero antes de hablar de la creencia de ellos, debemos resaltar que la incredulidad de ellos también es una evidencia que Jesús resucitó de los muertos. Los discípulos fueron escépticos. De hecho, si usted compara el relato bíblico, más creyeron los líderes judíos que Jesús se iba a levantar de los muertos que los mismos discípulos. Porque ellos dijeron, él dijo que se levantaría el tercer día y enviaron una guardia. Pero los mismos discípulos no creyeron que Jesús se levantaría de los muertos. Así que la primera evidencia en cuanto a la creencia que tenemos es que ellos no creyeron inmediatamente que Jesús se levantó. De hecho, se necesitó más de una aparición para que ellos realmente corroboraran que Jesús se había levantado de los muertos. Si usted tiene una aparición, quizás usted piense, bueno, pudo haber sido mis nervios, pudo haber sido algo que creí ver. Pero cuando usted lo ve por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez, por 40 días, como dice Lucas en Hechos capítulo 1, con pruebas indubitables, con pruebas que son ciertas, entonces usted se detiene y dice, esto es cierto. Pero ellos no creían. Por eso Jesús tuvo que mantener largas conversaciones con los discípulos. Por eso hacía la referencia que tenía que comer para que comprobaran realmente que Jesús se comió el pescado y se comió el pan. Al punto que Tomás en Juan 20:25 dijo, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Una semana después tuvo que caer de rodillas ante el resucitado y clamar, Dios mío y Señor mío, porque era cierto. Tuvieron que haber repetidas experiencias para que ellos pudieran creer. Mateo 28:17 dice que cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. En Mateo 16:11 dice, sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo habían visto, ellos no lo creyeron. Ellos eran escépticos. Ellos no se querían tragar el cuento fácilmente de la resurrección. En Marcos 16:13 dice que ninguno le creyó a los dos del camino a Emaús. Y en Marcos 16:14 el Señor tuvo que reprenderlos por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a lo que lo habían visto después de que resucitó. Es decir, que los discípulos no eran nada diferente a los incrédulos y a los escépticos de este tiempo, que pueden tener la prueba delante de ellos, pero se rehúsan a creer. ¿Qué más están buscando?
¿Qué más quieren certificar? Simplemente no quieren aceptar el hecho de que Jesús se levantó de los muertos y que Dios existe. No es un asunto de intelecto, es un asunto del corazón. Simplemente no quieren creer. Tienen un corazón obstinado, rebelde y desobediente. No quieren aceptar los hechos. La resurrección es históricamente comprobable. Los discípulos creyeron, pero no simplemente creyeron, ellos daban certeza de que era un hecho. Ellos lo vieron. Y la evidencia de la resurrección fue que ellos fueron transformados. El cobarde Pedro, que negó a Jesús, ahora se levanta ante una multitud y proclama: a este es el autor de la vida, el que ustedes mataron y crucificaron. Aquí vemos 50 días antes huyendo, escondiéndose, y 50 días después proclamando con victoria, con denuedo, que Jesús se había levantado de los muertos. ¿Qué hizo que unos cuantos pusilánimes salieran victoriosos, triunfantes, dispuestos a sufrir el martirio, la persecución y el rechazo? Un encuentro con el Cristo crucificado, resucitado. Todos estos hombres estuvieron dispuestos a morir por algo que ellos consideraban un hecho. Su disposición al martirio, a la persecución, prueban que lo que ellos estaban predicando era verdad y no era mentira. Porque no hay nadie que esté dispuesto a morir por una mentira. Los mártires, los mentirosos, no son buenos mártires. Cuando se ven ante la muerte y ante la persecución, negarán el hecho. Pero estos hombres estuvieron dispuestos a la persecución y al martirio, porque ellos consideraban que no era una creencia, que era un hecho. Jesús se levantó de los muertos. Estos discípulos murieron bajo sufrimiento y bajo dolor. Pasaron torturas. A Santiago, el medio hermano de Jesús, fue apedreado por Ananías. Pedro, Andrés, Felipe, Simón, Bartolomé y Santiago, el hijo de Mateo, fueron crucificados. Mateo y Santiago fueron muertos a espada. Judas Tadeo murió a flechazos. Parece ser que el único que murió de muerte natural fue el apóstol Pablo. ¿Quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Pero estos hombres estuvieron dispuestos a morir. Y es lo que se conoce como el motivo faltante. El investigador Warner Wallace, un detective de homicidios congelados, es decir, homicidios que tienen muchos años sin resolver, él era un reconocido ateo. Salió en la película Dios no está muerto 2. Y él dice que todo homicidio o toda conspiración tiene 3 factores motivadores. Está el poder, la codicia y la lujuria. Y ninguno de esos motivos lo tenían los discípulos. Ellos no buscaban poder porque sabían que tenían que enfrentarse al sufrimiento, la persecución y la muerte. No había codicia porque ellos mismos enseñaron a renunciar de las posesiones terrenales y vivir en son de las espirituales. No había lujuria porque ellos enseñaron la castidad, el celibato antes del matrimonio y la fidelidad en el matrimonio. Así que ellos no tenían un factor que los motivara más que Cristo resucitó de los muertos. Realmente ellos predicaron porque ellos creían, pero no solamente creían, sino que ellos pudieron reconocer un hecho. Cristo se levantó de los muertos. Tenemos otra evidencia y son los escépticos convertidos. La Biblia nos enseña que el hermano escéptico de Jesús, Santiago, fue convertido. Durante el ministerio terrenal de Jesús, él no creía en Jesús. Claro, si su hermano le dice a usted que es el Mesías, el Hijo de Dios, con quien usted ha vivido 30 años, con quien lo ha visto ser crucificado, quizás usted no le creía. Pero ¿qué fue lo que hizo que el hermano escéptico de Jesús a Jacob?
Primera de Corintios 15:7 dice que después se le apareció a Jacob, se le apareció a Santiago. Después se convirtió en un líder. Escribió una carta que es la que conocemos nosotros, pero dice el historiador Josefo que el hermano escéptico de Jesús, una vez que fue convertido, estuvo dispuesto al martirio y dice que murió. ¿Qué lo motivó a él a creer en Jesús? El Cristo resucitado se le apareció. Pero hay otro escéptico mucho peor que Santiago, y es el mismo Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, un erudito que se oponía y consideraba el movimiento cristiano como una completa herejía. Metió a muchos en las cárceles, estuvo implicado en la muerte de Esteban. Sin duda alguna, muchos más murieron por él. Y sin embargo, de perseguidor se convirtió en predicador. ¿Qué fue lo que hizo que este escéptico se convirtiera al cristianismo? La historia nos enseña que muchas personas pueden convertirse a otra religión, pero lo hacen por medio de fuentes secundarias. Es decir, una persona se convierte a una religión porque escucha a otra persona convertirse. Pero en el caso de Saulo no fue así. Él no escuchó a nadie. Más no me imagino a Pedro, a Juan, tratando de discutir con un rabino, con un erudito como Saulo. No creo que lo convencieran fácilmente. ¿Qué comprueba eso? Que el mismo Cristo tuvo que aparecérsele en persona a Saulo para poder convencerlo. Él no tenía motivaciones. Él no tenía ninguna relación con Jesús. No fue amigo de Jesús. Así que lo que él vio no simplemente fue una apariencia. Dice la Biblia que él cayó. No sabemos si iba caminando o si iba en un caballo. Lo cierto es que él cayó. Vio una luz tan fuerte que durante 3 días no pudo ver. ¿Qué experiencia tan chocante tuvo él? Y esa experiencia fue la que lo convirtió a él en quien fue el gran apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando un escéptico se encuentra en persona con el Cristo resucitado, no tiene más nada que decir. ¿Qué quieres, Señor mío? Y es lo que se conoce como el principio bochornoso. Tanto Santiago como Saulo no tenían nada que ganar en este mundo por decir que se habían convertido, salvo que persecución, sufrimiento y muerte. Las personas no suelen inventarse relatos que los ridiculicen, pero estas personas dijeron: hemos visto al Señor. Se convirtieron y fueron grandes líderes y predicadores. Y es así como por más de 1900 años muchos se han convertido del escepticismo al cristianismo, porque han tenido un encuentro con el Cristo verdadero. Porque el Cristo, el Todopoderoso, se levantó de los muertos y Él se les manifestó, Él se les reveló, y toda duda, toda incertidumbre, toda incredulidad fue borrada de nuestros corazones. Como concluye un teólogo, dice: la única explicación racional para estos hechos históricos es que Dios resucitó a Jesús de forma corporal. En la actualidad, los creyentes en Jesucristo pueden tener completa seguridad como la tuvieron los primeros cristianos. Su fe no está basada en mitos ni leyendas, sino en el sólido hecho histórico que Cristo resucitó y el sepulcro está vacío. ¿Cómo podemos explicar el sepulcro vacío? La única forma que lo podemos explicar es que Dios le levantó de los muertos. No fue por causas naturales. Y eso le da un gran valor a la resurrección. El hecho de que Jesús fue levantado de la muerte luego de 3 días simplemente no tiene significado si la Biblia no le da un significado. No era una simple demostración del poder de Dios. El significado de la resurrección lo dice Pablo en Primera de Corintios en el capítulo 15, versículo 3 y 5. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal y como dicen las Escrituras. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos darle un significado a la resurrección. Todos los creyentes
pueden experimentar el poder que levantó a Jesús de los muertos. El mismo poder que estuvo disponible para Cristo para levantarle de los muertos es el mismo poder que está disponible para ti en la tentación, en la prueba, en la soledad, en la enfermedad. Ese poder todavía sigue vigente para ti y para mí. El valor de la resurrección se da en que podemos saber que nuestros pecados han sido perdonados. El valor de la resurrección está en que podemos estar seguros que tenemos vida eterna y que un día nos levantaremos de los muertos para estar con Cristo por toda la eternidad. El valor de la resurrección está en que podemos ser libres de una vida de pecado, sin sentido y vacía, para convertirnos en una vida llena del poder del Espíritu Santo, apasionada y rebosante de amor por Jesús. Así que la resurrección suprema, un valor inmenso. La resurrección es la afirmación suprema que Jesús es quien dijo que era el Hijo de Dios, Dios hecho carne. La resurrección es la prueba de que Él triunfó sobre el pecado, sobre el Satanás y sobre la muerte. La resurrección tiene un inmenso valor porque es la prefiguración de que nosotros también nos levantaremos de los muertos. Ese es el avance de la esperanza cristiana. La resurrección es el milagro de los milagros. Pablo dijo que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero hoy tenemos a alguien en una cruz como un farsante, o tenemos a uno que se levantó de los muertos y es el Hijo de Dios. No podemos quedarnos indiferentes ante un hecho. ¿Decidimos rechazar a Jesús o decidimos aceptar a Jesús? Si lo rechazamos, un día compareceremos ante el trono blanco delante de Él. Pero si lo aceptamos, estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cuál es tu decisión? En esta mañana les invito a que se ponga sobre sus pies y acepte este hecho o rechace este hecho. Jesús se levantó de los muertos.